Oye, Pato, a ver, ¿y por qué es tan importante para los seres humanos desarrollar una espiritualidad, creer en un ser supremo, buscar en, pues, ¿por qué no decirlo así? En religiones, las preguntas que no nos podemos contestar. Mayra, tu pregunta es la pregunta del millón. Yo creo que no se ha logrado resolver, sabes, a través del tiempo, pero te puedo decir, por lo menos compartir mi experiencia no es una respuesta, pero creo que ya había llegado el momento, por lo menos en Es lo que hay, de hablar de religión y de espiritualidad, ¿sabes? Que puede Porque no ser lo mismo, ¿verdad? También hay que empezar un poco diciendo eso, ¿no? no, y Puede ser una justo persona religiosa y no ser espiritual, puede ser una persona espiritual y no ser religiosa. ¿qué era lo que yo te iba a decir? Fíjate que uno, yo creo que tenemos una gran necesidad de hablar de un intangible demasiado obvio, ¿sabes? Porque la espiritualidad ciertamente toca todos estos temas, sentido de la vida, vida más allá de la muerte, ¿no? Compasión, amor al prójimo, amor propio, ¿sabes? Y de alguna manera la religión también las dos, y son los grandes intangibles, que creo que no podemos negar que existen, pero tampoco tengo ni yo, ni estudio, ni a nadie que nos lo pueda demostrar, ¿de acuerdo? Ni tú. Pero lo único es que la espiritualidad se queda en el plano, así, francamente, nada más espiritual, reconociendo que es una dimensión del ser humano, y la religión lo lleva a un plano terrenal. Por lo menos es de lo que yo he leído, como lo entiendo. Y quiero empezar dando un disclaimer que este podcast jamás hemos tratado ni trataremos de herir ninguna sensibilidad, y sabemos que el tema es muy importante y que cuando hablamos de religión mucha gente se siente personalmente aludida, y no estamos aludiendo a nadie, sino creo que una gran incógnita que yo, conociéndote, Mayra, y yo conociéndome a mí, siempre hemos tenido, ¿sabes? En el tintero. Es un tema que tú y yo, en casi 20 años que llevamos de conocernos, yo creo que 2 o 3 veces al año hablamos de eso. Sí, puede ser que sí, Pato. Y te voy a decir que lo que hay hoy en día, este podcast también es de hablar de lo que hay. Yo creo que es muchas preguntas alrededor de estos temas que se van quedando. O sea, digo, yo creo que es algo como que bien difícil de resolver, pero yo lo que veo que hay hoy en día es ya más inquietudes, más preguntas. Cuando éramos chicas, hace casi nada, acuérdate que las cosas eran, es que la fe, no cuestiones. O sea, cuestionar era un pecado para muchas religiones, empezando por la que yo profesé o profesaba, no sé. Pero lo que te quiero decir es, si tú tienes dudas, estás en contra de tu fe. Entonces, yo creo Pero que es hoy la en parte día eso ha humana. cambiado mucho. Sí, 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 sí. Eso es la parte que ya no está hablando el intangible. Es la parte donde de alguna manera, lo Ya decía, me está traído a parece, tierra. la religión es el opio de los pueblos. Hay países como Islandia que este apego extremo a la religión, no el practicar una religión, ¿sabes? Pero sabes, las personas que ya hacen Radicalizan. decisiones, sí, sí, radicalizan, ¿no? O sea, ponen en riesgo la salud a lo mejor de un hijo, ¿no? Por una creencia religiosa, que Okay. como bien dices, esto es un dogma de fe que el dogma no cuestiona. Lo consideran una codependencia, y el Estado te da dinero para tratarlo como una codependencia, ¿no? Entonces, y lo pongo en este abanico gigante de opciones, donde tenemos la opción de creer sin religión, creer con religión, practicar poco, practicar mucho, no practicar, no creer, generar una codependencia. ¿Sabes? El abanico es ¿Dónde gigante. vas a pintar tu raya? Y también, y esta es una pregunta que yo tengo, ¿por qué escoges? O sea, como bien dices tú, ok, ahí está la raya, ya hay que ponerla, ¿no? Un marcador. Pero ¿por qué escoges tener un marcador? Yo, por ejemplo, lo digo, es una postura totalmente a título personal y sin tratar de que nadie ni me siga, ni no, ni sino todo lo contrario. Yo escogí no practicar ninguna religión.
Las he estudiado todas, para mí todas me parecen valiosas, ¿sabes? Por cierto, como un dato cultural, te puedo decir las 5 religiones más populares del mundo. La primera es el cristianismo, con 2.500 millones, más o menos. Esto es quien cree en Jesucristo y en sus enseñanzas. Entre ellas, la rama más popular es el catolicismo, que tiene 1.300 millones de seguidores. Entonces, todos los católicos somos cristianos, o no todos los cristianos son católicos. Sí. Dije somos porque la cabra tira al monte. De ahí el judaísmo, que en su esencia sigue las enseñanzas de la Torá, coincide mucho con el cristianismo hasta que el cristianismo decide nombrar a Cristo como el Hijo de Dios en la tierra. Antes de eso, el judaísmo y el cristianismo es la misma religión. Por eso, de hecho, compartimos bastantes ritos, que es una característica propia de la religión, más no de la espiritualidad. Los ritos. Los ritos, sermones, todo lo que se materializa. Sigue el budismo, que lo practica el 7% de la población mundial, es bastante, y es la única religión sin Dios. El budismo es una serie de creencias que la convierten en religión. Entonces, el tema es tan complejo. Buda no es un dios, es como un Buda profeta, no es un dios. más. Es un sabio del cual se toman ciertas enseñanzas que en la práctica se convierten en el budismo. Coincidentemente, lo quiero decir por el sector que nos dedicamos, el de la sociedad civil, los países que más donan, su población pertenece a la religión budista, porque tienen un alto sentido de amor, compasión por el prójimo, no solo de palabras, sino también en acción, ¿no? Y también existe el Islam, el islamismo, que pues considera a Alá un Dios único, monoteísta, omnipotente, y a Mahoma su profeta. Es la religión que más adeptos está ganando en el mundo. Muy, muy politizada y sobre todo a lo mejor malentendida. Fíjate que yo tengo amigos musulmanes cercanos y esta radicalización que vemos del musulmán terrorista es una minoría tal cual radical, que es quien llega a las noticias, ¿no? No hay la historia de la familia de musulmanes, que son gente padrísima, increíble, que tienen una religión con la cual guían su día, ¿no? A mí me sorprende mucho que es la única religión, el budaísmo ya lo hablamos distinto, por ejemplo, los musulmanes en su gran mayoría siguen dando el diezmo, que por lo menos en el catolicismo se ha perdido, ¿no? Entonces, eso es la descripción de religión. Yo escogí no seguir ni una. En el fondo, porque aunque parezca una locura, las veo a todas la misma. Veo una diferencia muy de forma, poco de fondo. Me interesa a mí más el fondo. Y por otra parte, porque las creo demasiado humanas y con demasiados errores, pero sí, lo voy a decir así, como un medio de control de masas en el cual yo escojo no participar. Sí. Coincido ahí contigo en la parte de control de masas. Pero la pregunta es compleja, porque entonces uno que quiere ser espiritual, y me incluyo, es ¿qué sigo? ¿Qué es ser espiritual? Ahí yo creo que esa es la pregunta, Pato, porque yo sí conozco gente que considero que son personas muy espirituales y hay características que para mí son gente de mucha paz y que te dan paz y que tú los ves en paz. Y cuando yo veo esto, independientemente de cuál sea el camino que estas personas han tomado, porque la religión es un camino al final, que tú decides, como tú dices, la raya en el abanico, pues también el camino que a lo mejor decidiste tú, que a lo mejor te lo inculcaron desde siempre. Es el camino que tú conoces para conectarte con alguien, o sea, pues con alguien supremo, con un ser supremo. Entonces ahí, cuando yo sí tengo ejemplo de gente que creo que es muy espiritual, digo, wow, tiene mucha paz, tiene demasiada fe, suelta mucho control y andan felices. Digo, eso me gusta, eso me inspira. Y sabes algo que a mí me intriga mucho, tanto la ciencia, líderes tanto religiosos como terapeutas, como psicólogos, como personas de la ciencia, coinciden en las grandes ventajas de ser espiritual. ¿Sí? ¿Sí? En el fondo, otra vez, la forma puede ser diferente. Puede ser meditar, puede ser el yoga, puede ser rezar, sí. ¿no? Sí. Tal cual. Pero todos coinciden en que ser espiritual es ir más allá de lo religioso
Y las dos, que cuando eres espiritual estás como mejor preparado para enfrentar las crisis. Esto lo dice la academia, lo dice la ciencia y lo dice incluso los mismos líderes religiosos. ¿Sí? Entonces hay algo que ya será tema de otro podcast, pero que a mí me hace creer en un ser superior. Sí. ¿Sabes? Porque esta Yo te lo espiritualidad no va conté, orientada a la nada, ¿sabes? sí, si yo te lo conté, ahora sí que fuera del aire, fuera del podcast, en los podcasts que hacemos luego por teléfono, te conté esa parte donde yo en dudas de cómo manejar la espiritualidad también ya para mis hijas, ¿verdad? Para pues, la gente que depende de mí y de la formación que por lo menos en los primeros años yo les puedo inculcar. Me encontré con este libro, con un libro que se llama 12 Rules of Life, y decía que una de las reglas que una persona debe buscar en la vida es ser espiritual. ¿Por qué? Te va a ayudar en situaciones donde tú no tengas control. Vas a tener a quien acudir cuando te sientas solo. O sea, te conviene. O sea, sí lo manejaba y me gustó porque dice, te conviene ser una persona religiosa, decía lo espiritual. Y pues a mí sí me dio un poco de luz de decir, bueno, ahora sí déjame ver a dónde quiero yo ir, ¿verdad? Y ahí a lo mejor es donde pude controlar yo cómo aterrizaba, digamos, esa llegar a la espiritualidad, por lo menos cómo lo conectaba, que en mi opinión va más con el fondo que con la forma. Yo no meto formas, o sea, si me explico, si tú le preguntas a una hija mía que es un pecado y no sabe, sí, o sea, no hay formas. He buscado fondo, cómo ser mejor persona para con los demás. Y te voy a decir, y también si alguien quisiera hacerle abogado al diablo contigo, te diría que hay gente que ni siquiera cree en un Dios, en un ser superior y que su fondo es, cuando moramos nos comemos los gusanos y que igual pueden hacer esto. Y es cierto, ¿sabes? Lo que te digo o sea, es como, para mí también es una de las cosas del gran misterio y lo que gran me intriga. Si dicen que estos son los beneficios, pero hay gente que tiene los beneficios sin creer en esto, ¿qué es lo que sucede en el camino? Y yo también creo que una de las grandes ventajas de la espiritualidad es que puede tomar muchas formas. ¿Ok? Creo yo tengo una de mis personas más queridas que murió en esta pandemia, una persona que se declara totalmente ateo, o sea, no saben a qué grado, y fabuloso, una persona que marcó mi vida para bien, y no fui la única vida que marcó, ¿no? Y yo le decía, es que tú tienes una espiritualidad que tú no te has dado cuenta. Me decía, ¿cuál es? Yo le decía, tu disciplina. Alguien se despertaba a 5 de la mañana, se dedicaba a pensar, a planear su día, tomaba nada más un alimento ligero, de ahí hacía ejercicio, de ahí desayunaba, de ahí se iba a su oficina, de ahí oía primero a su asistente. ¿Sabes lo que te digo? Entonces tenía una práctica como sumamente espiritual dentro de su misma vida, pero al mismo tiempo no puedo decirte que esto era una vida espiritual, ¿sabes? Sí, Yo sí, lo he sí, sí, encontrado sí, mucho sí. a partir de, pues, de leer, de entender, como dices tú, de dejar ir el control. Yo medito, ¿no? Hago una serie de cosas. A veces pienso que incluso jugar bridge para mí es una práctica espiritual, aunque suene una locura, No, pero no, pero yo te voy a decir que yo coincido contigo y también creo que te conectas con tu espíritu. Pues yo que le he contado aquí que bailo, pues la danza fue y ha sido a través del tiempo ofrenda a Dios y conexión con espiritualidad. Y aunque seas de lo que seas y creas en lo que creas, cuando tú bailas, tú conectas. ¿Con quién sabe? Yo creo que cada quien con quien quiera, pero hay una conexión de cosas. ¿ves? Probablemente sea contigo mismo. Practicas No, yo espiritualidad creo que estamos todos conectados y lo que estás haciendo resuena, ¿sabes? energéticamente. Sí, sí, sí. Y tú me decir, yo la verdad es que no me, o sea, tengo mis primos, los más científicos, los que tienen más PhDs y cosas, son los que más se han cuestionado temas religiosos y quienes se autodenominan ateos. Y los he visto discutir fuertemente sus puntos con incluso un tío mío que era sacerdote jesuita. Y llegaban a unas conversaciones donde yo decía, bueno, y aquí los voy a dejar, con permiso, pero era muy interesante ver los dos puntos de vista y ambas partes son gente que yo veo
que digo, wow, hacen tanto por los demás, son grandes personas, grandes seres humanos, y caminos totalmente diferentes y creencias totalmente diferentes. Pero es que te voy a decir yo también lo que creo, que hoy en día, y eso sí, la religión tiene muy mal marketing. De hecho, prueba de eso es que está perdiendo tantos adeptos. Somos una generación muchísimo menos religiosa y practicante de la religión que antes. Que hay ciertos grupos que se están incluso a lo mejor radicalizando y practicando más la religión, es cierto, pero en términos generales, por generaciones estamos perdiendo este nivel de religiosidad, ¿sabes? Porque a lo mejor antes, y pensemos en un mundo donde no existía el internet y donde literal tu actividad social incluso de que era practicar algún rito religioso, ¿no? Sí. Hoy en día lo tenemos sustituidos con tantas cosas, entonces es lo que malentendemos de no, es que ya Dios no está en los hogares, ahora están las computadoras y yo digo, pues no tanto, ¿no? O sea, porque al mismo tiempo, pues también las usamos para meditar. Y no es uno u otro. Y te voy a decir, Pudiéramos estar con los dos a la vez, ¿no? y te voy a decir, o sea, el ser religioso, o sea, el ser espiritual que puede verse en la forma de incluso rezar mantras, digo, no rezar, cantar mantras, rezar, acudir a oficios religiosos, meditar, el mindfulness, que ya tuvimos un episodio de esto en total, Sí. trae beneficios tangibles, reducción del estrés, ¿no? Por ejemplo. Y aparte te favorece que se produzcan nuevas neuronas y protege las que tienes. Sí. Reduce los casos de cáncer, incidencia de cáncer, de problemas cardiovasculares, vuelve a las personas más longevas, te hace más fuerte el sufrimiento, lo cual, pues bueno, siempre tendrá una ventaja, ¿verdad? En la vida. En general, cuando eres espiritual, llevas un estilo de vida más saludable. Es grupos que por definición padecen menos de depresión. Menos. Entonces, pues allá hay un tema Lo que importante, te digo, ¿eh? o sea, sí, por decirlo de alguna manera, en la vida que puedes tomar decisiones, pues de convenirte te conviene. Desarrollar tu espiritualidad te conviene. Si es hacer algo bueno para tu vida, ¿cómo lo quieras hacer? Yo creo que ahí es donde hay demasiadas opciones, ¿no? ¿Dónde y cómo? Y ya hablamos en un episodio, Mayra, por ejemplo, de sectas, ¿no? Que es esta creencia. Tenemos a veces tal necesidad de creer para llenar lo que se llaman pues estos vacíos espirituales. Ahora sí que la espiritualidad llena, que incluso podemos ser, ¿no? O sea, como proclives a caer en estas sectas, que no es nadie más que un ser humano manejándonos, literal, al punto de poder cometer suicidio, asesinato, una serie de cosas que no deberían de existir y que no nos trae más paz con tal de seguirla. Entonces, hay que ver que también la religión tiene una gran gama, es un gran abanico y hay gente más y menos religiosa, ¿no? Sí. Pero también un poco como cuestionarnos y se vale. Y yo sé que, como bien dices tú, en ciertas religiones incluso va en contra de la misma religión el cuestionarse, pero sí hay que cuestionarse y decir, ¿qué tanto lo estoy diciendo? Al final del día me lo está diciendo otro ser humano. Ese es otro punto que me parece súper importante. Híjole, hacer dioses a personas en nombre de una religión, de una creencia, de una secta. O sea, de entender que todas las religiones, alguien dijo vamos a hacer esta religión. Y ha sido tocada por humanos todo su trayecto. Y no hay muchas reglas elegidos. impuestas, hay muchas reglas impuestas que luego las hemos cambiado a nuestra conveniencia, como todo en esta vida. Entonces, yo creo que ojo con hacer a personas seres supremos. Yo creo. Yo también lo creo y digo que estoy muy en contra de esta visión de los elegidos, pensando que hay unos elegidos, ¿no? O sea, yo creo que no hay sustento para pensar que una fuerza, un ser superior, eligió a unos seres humanos con respecto a otros. Y a otros no. Te conté y me da mucha risa lo que iba a decir, que pues hubo una discusión de esos de redes sociales y decía alguien, es que no todos son hijos de Dios, hay unos que son criaturas, pero no son hijos. Yo Pero decía, también empecemos porque el concepto... ¿cómo vas a diferenciar eso? Que pensar que tal cual somos hijos, como si fuera papá y hijo, pues de algo que se denomina como un ser superior, pues también es una adaptación muy simplista humana, ¿me entiendes? Como eso es como casi espiritualidad para niños. Todos venimos también de una fuente muy abundante, evidentemente, que creó este universo fantástico, Claro. ¿no?
Entonces, bueno, pensar también, hijos, entonces empecemos por la simplificación del mensaje. Eso creían los españoles cuando llegaron a América, incluyendo México, Y se toparon así, con otros humanos y dijeron, estos no son hijos, estos son criaturas, o quién sabe qué literal, dijeron. dijeron que eran semi-humanos, ¿sabes? Gente que hoy representa nuestro increíble país. Entonces también es como, yo también, o sea, la invitación de este podcast, les digo, sin alterar las creencias de nadie, es un poco una invitación a cuestionarnos todos, y me incluyo, ¿no? A cultivar una vida espiritual, pero no a caer en fanatismos, no a ser en dioses, porque nada más nos estamos perjudicando como sociedad, pienso yo. Estos fanatismos nos dividen, nos separan, generan violencia, generan cotos de poder que estamos tratando de quitar. Acaba de salir otra vez, como todos los años, el índice de países más felices del mundo. Temo, o sea, matar el gallo a mucha gente, pero son países donde en realidad no se practica mucho la religión. No significa que la gente no sea espiritual, pero la religión no tiene un rol primordial como lo tiene en países con mayor índices de gente de felicidad o no de pobreza, ¿no? Entonces algo también ahí nos están diciendo y donde entiendo y hay gente increíble que profesa todas las religiones a la cual Sí, yo admiro y claro, es mi amiga cercana y son líderes. Yo creo que sí es momento en el 2023, después de haber salido de una pandemia, Mayra, de habernos enfrentado a la muerte, ahora sí que a un encierro involuntario, a la enfermedad, a la incertidumbre, a tantas cosas, de pararnos y decir, ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué significa ser espiritual? ¿En qué quiero creer? ¿Y cómo doy el ejemplo? Desgraciadamente, muchísimas de estas personas que se mencionan ellas mismas como muy religiosas, son los primeros en no tener compasión, en ser racistas, en ser en juzgar clasistas. a quien no piensa como ellos. Que es lo que, o sea, creo que es un punto bien importante y que lo tratamos ya en muchos episodios y es esa parte donde, híjole, que tu espiritualidad, la que sea que desarrolles, la religión que quieras que te lleve a esa espiritualidad o la práctica que quieras, no conlleve juicio al otro, que no va a hacer lo que tú. Lo hablamos en empatía, hace poquito lo escuché otra vez, y qué importante es quitarte el juicio, o sea, porque a veces crees que eres el dueño de la verdad. Todas las religiones, estás mencionando 5 grandísimas en el mundo, que todos creen ser los dueños de la verdad. Todos creen que es Pero además, aunque la tengas la indicada. verdad, el juicio no te corresponde. Yo no creo que nadie tiene la verdad, ¿sabes? Pero Yo tampoco. también creo que el juicio no nos corre, o sea, pero principalmente creo que sí hay verdades, no sé cómo decirte, o sea, sí hay verdades, ¿sabes Sí, lo que te pero digo? sí hay verdades, pero también acuérdate que, Pero el juicio sí no nos corresponde, pase lo que pase. y en este tema no estoy segura, ¿verdad? No, mucho menos porque es el tema de lo intangible. Exacto. Es O también sea, lo que siempre lo cuando vuelve una puedas comprobar. herramienta para manejar masas. Alguien que esté en una condición vulnerable, lo hablamos fuera del aire, que ¿Sí? necesita un jarrito lleno de cosas buenas que le nutran de momento. Si alguien te agarra con un jarrito vacío y te hace creer que una fórmula secreta, la cual no debes de cuestionar, debes de creerlo, se llaman dogmas de fe, aunque no haya una explicación, te va a llenar el jarro momentáneamente, pero también probablemente acabe dirigiendo tu vida. Exactamente. Y es Y te un... voy a decir, hay un documental ahora de lo de Waco, la matanza, Ah, no sé sí, en cómo se llamará Texas. la masacre, no sé qué fue esa masacre, no sé cómo se Pues le llama, un sí, suicidio gigante, ¿no? Pero ¿a quiénes buscaba esta persona? Tenían características. David Koresh se Cuando llamaba el estaba, líder, ¿no? cuando estaba solo, cuando me sentía en un momento bien vulnerable, que no tuve nadie a quien agarrarme, llegaba esta persona y te decía, vente, mira, con nosotros somos un grupo y todos te queremos, te aceptamos, tararán, tararán, empieza Coco Watch y bueno, ya el resto todos supimos en cómo acabó, ¿no? Cuéntalo para quien no lo sabe, ¿no? Fue una matanza que sucede hace que María 10, 15 años. Sí, Un suicidio colectivo de más de 100 personas. más de 100 personas, sí. El líder se llamaba David Koresh de Waco, Texas. Me acuerdo perfecto. Y entonces, y dices, sí, es lo que sucede. Te agarran un poco con el jarrito vacío. En tu momento más vulnerable. Parece que es coincidencia y te dicen justo cuando más lo necesitaba me llegó. No es porque justo porque lo necesitabas que fuiste el candidato, ¿no? Claro, Es un y te poquito al voy a decir, revés. lo platicamos con Alfredo en su momento cuando hablamos de sectas y decía, es que esta gente pues son sociópatas, ¿verdad? Saben identificar bien, saben jalar, saben
sea, hay ahí una sociopatía importante en el líder normalmente que hace que sea muy agradable a los demás, que la gente lo siga y él trae otros rollos en la cabeza, ¿no? Y sabe cuando estás vulnerable caes más pronto. Entonces, Y te voy a decir, y lo que yo es sí un creo tema que, serio, Pato. y de eso ya hablamos en sectas, pero yo creo que lo que sí hay que rescatar es esta vida espiritual, ¿no? Y cada vez más en los colegios nos están dando a los niños que si yoga, que si meditación, y me gusta más, y no viene de, ahora los famosos walks, ¿sabes lo que le dicen el walk, yo les walk, y no viene de un movimiento que probablemente sí sea millennial, sí esté lleno Union Square en Nueva York, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que también viene. Y hay que tener cuidado. Cuando la forma es en exceso, probablemente perdimos el fondo. Y es uno de los, para mí, de los grandes trucos de la espiritualidad. No necesito meditar todos los días a las 8 de la mañana y si no lo hago, entonces siento que algo me hace, porque a lo mejor puedo encontrar otros espacios durante el día, ¿sabes lo que te digo? Cuando mi enfoque es demasiado en la forma, probablemente estoy perdiendo, para mí es una lección, el fondo. el fondo espiritual, ¿no? Y cuando realmente soy espiritual es cuando de veras todo esto, y lo hemos hablado, todo lo que hemos dicho aquí, bueno, casi todo, ¿no? Desde el journaling, desde cocinar consciente, ¿no? Que lo vimos mucho con Pía y con Josefina. Entonces, hay una serie de cosas que nos llevan a ser más espirituales y por lo tanto recibir todos estos beneficios. Yo a veces me he preguntado, Mayra, y sobre todo haciendo este episodio, si nuestra manera espiritual no ha sido también hacer este podcast. A lo mejor sí. ¿Sabes? Sí. Porque para nosotros ha sido un espacio para cuestionarnos y cultivar lo intangible, lo que nos trae paz, lo que nos permite ser mejores con el otro, los que nos permite cultivar el amor propio, ¿sabes? Y tener una relación más sana con nosotros mismos, con nosotras y con nuestro medio, cada una en nuestro espacio, ¿no? Claro, Entonces, y abrirnos a escuchar lo que mucha gente valiosísima que ha pasado por aquí tiene para compartir con nosotros y con ustedes. Eso ¿no? En el día a día. nos llena, claro. Entonces, pues la invitación es, ¿te acuerdas? Había un libro que se llamaba Más Platón, menos Prozac. Yo no me quiero radicalizar y decir más espiritualidad, menos religión, pero sí quiero decir... Pero sí más fondo y menos forma. Exactamente, muy ¿No bien crees? dicho. Yo creo que vamos a buscar el fondo, que siempre en todo lado, lo que sea que hagas, lo hay. Yo también lo creo y creo que todos estamos conectados a una fuente de abundancia infinita, y no quiero sonar rollo, sino de algo que nos hace todos los días seguirnos impresionando porque tenemos luna llena y porque tenemos un océano increíble y porque tenemos unos colores preciosos, y eso en el fondo en México nos permite ser un lugar muy especial y lo creo de todo corazón. Quien no nos oiga de México, pues vengan a visitarnos para que vean que lo que decimos es cierto, ¿no? Pero somos un país muy espiritual, por eso de alguna manera también somos el país con el mayor número de católicos en el mundo, siendo que éramos politeístas, porque creo que somos un país que a través del tiempo hemos demostrado que la forma no nos importa tanto como el fondo. Y para nosotros es un fondo lleno de amor, compasión y fraternidad y amor por el prójimo, pese a esa también minoría radical que nos hace quedar mal en las noticias. Sí, claro, totalmente, totalmente. Ay, Pato, me encantó platicar este tema, gracias, porque también yo lo pedí, que quería como indagar un poquito aquí en este tema. Creo que quedó maravilloso, espero les haya gustado. Y pues recuerden, cada 15 días, episodio nuevo cada miércoles, escúchenos por Spotify y véanos por YouTube. Gracias.